Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu espacio Conexión 7D. El día de hoy vamos a estar estudiando una temática bastante interesante y me encuentro acompañada por María Elena Melán, directora de nuestro Ministerio Infantil, y por Fabiola Durán, quien es nuestra maestra de la clase de primarias. Así que, ¿qué tal te parece, Fabiola, si iniciamos con una oración? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este sábado que nos has regalado, por este espacio que nos regalas para este podcast. Te pedimos que bendigas a todos nuestros oyentes y que nuestras palabras no sean nuestras, sino tú dirigiéndolas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a darle un contexto a las personas que nos ven. Resulta de que estábamos hablando la semana pasada de todo lo que había sucedido con el pueblo de Israel. Y resulta que nuestra lección de esta semana se titula Cuando Dios desaparece. Un título bastante interesante y nos da un contexto muy grande, muy amplio, porque nos refleja un pueblo de Israel el cual había vivido todos los milagros de Dios, el amor tan inimaginable de un Padre Celestial, pero cuando ese Dios desaparece, ellos llegan y entran en una crisis existencial. No sabían a quién adorar, no sabían hacia dónde pegar, no sabían qué costumbres adquirir. Y entonces empieza lo peor, el caos rotundo. Solamente habían pasado 40 días desde que Moisés había decidido ir al monte Sinaí. Y es allí donde empieza el caos en la mente de aquellos israelitas que todavía estaban con ciertos fragmentos de las creencias de los egipcios. Y al no tener un Dios presente y un líder, en ese momento estaba Aarón, pero más adelante hablaremos un poquito de Aarón. ¿Y qué sucedía? Aarón era un poco más permisivo que Moisés. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento se decide de que van a tomar una decisión y no fue la mejor decisión. Así que ese es un poco del contexto acerca de lo que estaba pasando en nuestra lección del inverso. Y aún más, para quienes nos siguen en este podcast, podríamos recomendarles que la Sagrada Escritura, en Éxodo 32, versículo 1, hasta el capítulo 33, versículo 11, encontramos esta maravillosa e interesante historia. Este pasaje cuenta entonces lo que sucedió cuando Moisés subió al monte Sinaí. Veremos que el pueblo sí desesperó. La ausencia de Moisés hizo que ellos desesperaran porque tardaba demasiado. Además, pensaron que Dios los había abandonado. Situaciones semejantes hemos pasado nosotros cuando oramos y esperamos en Dios y de pronto en algún momento de nuestras vidas hemos cometido ese error, pensar de que Dios no está con nosotros. ¿Sabes? Y esta semana que yo estaba leyendo la lección y estudiándola, mientras la leía, estaba como indignada porque decía, qué pueblo tan desagradecido, es increíble, pero también me llevó a pensar en las veces que nosotros como humanos, cuando pasamos nuestras pruebas, somos desagradecidos porque no sabemos que Dios, incluso en nuestras pruebas, está con nosotros. Así es, les traigo un dato curioso y es que la lección habla sobre ojos que no ven, corazón que no siente. Resulta de que esta frase tan típica que utilizamos normalmente data en el siglo XVI cuando estaban escribiendo Don Quijote y quiere representar de que muchas veces las personas preferimos quedarnos ignorantes frente a cierta situación antes de que se vean nuestros sentimientos lastimados. Así le pasó al pueblo de Israel. Y algo que me gusta mucho es que a lo largo de las Sagradas Escrituras refleja el 40 días de ayuno, los 40 años en el desierto, los 40 días que tenía que esperar el pueblo de Israel para recibir un mensaje de Dios. Y esos 40 días son un arma de doble filo, por así decirlo, porque podemos verlo como unas pruebas difíciles, algo súper tortuoso, o por el contrario, como una transición en mi vida espiritual. Entonces yo quiero preguntarles algo, especialmente a ti, es ¿qué hacemos cuando no podemos sentir a Dios? ¿Acaso nos decepcionamos rápidamente como seres humanos, así como el pueblo de Israel? ¿O qué piensas? Es normal, ¿no? Como seres humanos que somos, de pronto desanimarnos un poco y pensar que Dios nos ha abandonado. Pero podría decirte que como una persona que ha esperado durante 21 años una respuesta de Dios, he tenido altibajos, pero Dios es tan maravilloso que no me ha dejado sola y la fe juega un papel fundamental aquí. El estudio de la Sagrada Escritura y el compartir de pronto esa experiencia con otras personas ha servido, pero principalmente la comunión con Dios.
Cuando tenemos esa comunión diaria con Dios, se recupera esa confianza, esa fe y el esperar cuando lo hacemos de la mano de Dios es más fácil. Así es. Vienen dos conceptos muy importantes dentro del inverso y es tardanza y decepción. Tú decías, te sentías indignada con el pueblo de Israel. Pues resulta que nos sigue contando la historia, me gusta porque relata paso a paso qué fue lo que ocurrió. Entonces, Aarón y Hur quedan a cargo del pueblo de Israel. Pero yo les dije que ahorita íbamos a hablar de Aarón. ¿Qué sucedía con Aarón? Había algo muy específico y es que a nosotros muchas veces en el liderazgo nos cuesta satisfacer las necesidades de todas las personas, ¿cierto? Entonces para algunos quedamos como mal parados, por así decirlo, o para otros tomamos una mala decisión cuando queremos hacer las cosas bien. Pues en el caso de Aarón quiso quedar bien con todo el mundo y ahí es donde él falló. Dice las Sagradas Escrituras que construyó un toro, por decirlo así. Tú le dices de otra manera y resulta que esto era como en forma de demostrar de que era un Dios presente allí y lo llamó Yahvé. No sé en qué momento esta aberración se le pareció a Aarón que sería muy buena idea. Para él fue lo máximo que pudo hacer. Y entonces el pueblo de Israel lo tomó como si no fuera solo una adoración, sino que recordó las cosas que sucedían en Egipto. Y su adoración se fue a burlas, a risas, idolatría e incluso actividad sexual. Entonces vemos que eso no iba, nada tenía de forma allí, ni nada se parecía al Yahvé que conocemos en las Sagradas Escrituras. Entonces ahí quedó la adoración a Yahvé que fue promovida y dirigida por Aarón. Me parece bastante aterrador en este pasaje de que en su impaciencia, Aarón le dice al pueblo, bueno, tráiganme joyas. Y él en algún momento de su historia, cuando confronta a Moisés, le dice, no, yo tiré las joyas allí al fuego y se hizo una imagen. Pero realmente nosotros sabemos de que eso no sucedió. Hubo que haberle dado forma a esas joyas que se fundieron y tener en mente una imagen que era la que iban a hacer. Y tomaron justamente esa imagen dándole el nombre santo. Eso fue una gran ofensa. ¿Por qué? Porque es una mezcla, ¿no? Una mezcla de lo profano con lo santo. Y recordemos que así pongamos una gran porción de mentira, pero de verdad, y tiene una pizca de mentira o de falsedad, esa mezcla ya es funesta y de esa manera entonces se convierte en algo que Dios no aprueba. Muy cierto. Y la verdad es que el pueblo de Israel, en realidad que ellos no conocían la naturaleza paciente que tenía Dios, porque es que en la primera oportunidad en la que Él se fue, digamos que se fue, porque Él en realidad nunca se fue, pero que ellos no vieron su presencia o no la sintieron, dijeron, bueno, hasta aquí llegó, y es que ellos pensaban que Dios era como los otros dioses, inconstantes. Exactamente, me gusta mucho ese punto y te tengo una pregunta a ti, es ¿cómo tomó Dios esta ofensa? ¿Cuál fue la actitud que él o la reacción que él tuvo frente al pueblo de Israel? Bueno, la reacción de Dios fue la lógica, ¿sí? Una razón lógica. Estuvo a punto de subir a toda la nación judía, porque recordemos que tenemos un Dios que no muda, que es el mismo ayer, mañana y siempre. Y en su palabra dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, Él siempre basa su ley en la justicia y Él no podía cambiar las normas que ya habían sido establecidas. El pecador debía morir irremisiblemente. Pero Dios es tan misericordioso y tan maravilloso que da la segunda oportunidad a quienes se arrepientan, y esto fue lo que sucedió. Pero la reacción de Dios fue muy loable. Él no faltó a sus promesas, pero sin embargo, hizo lo que tenía que hacer. Así es. Cierto, y es que recordemos que cada acción tiene nuestras consecuencias, sean buenas o malas. Y pasó algo muy interesante, que fue que Moisés intercedió por su pueblo. Él le dijo a Dios, y me pareció muy impactante el nivel de liderazgo que tiene Moisés, la verdad. Porque él dijo, si el nombre de ellos no está en el libro de la vida, entonces el mío tampoco. Así es, wow, qué interesante porque él viene y toma el papel de intercesor. Aunque Dios en su infinito amor y misericordia le dice, bueno, le comentó qué era lo que estaba sucediendo.
y le dice, bueno, bájate de una vez y trata de interceder por el pueblo porque mira lo que está ocurriendo. Y Moisés en ese momento dijo, no, yo tengo que aprovechar aquí que estoy en la presencia de Dios y voy a hablar claramente con él. Y 2 puntos que destacó fue el primero, su reputación, o sea, la reputación de Dios frente a los egipcios se vería en juego. Y el segundo punto es si si destruía el pueblo de Israel, pues la promesa no se iba a ver cumplida. Entonces, pues obviamente estos 2 puntos fueron vitales para esa decisión y esa intercepción que hizo Moisés frente a Dios. A mí me gustaría destacar a Moisés con un líder verdadero. ¿Qué hace el Exactamente. líder? Dice que antepone sus intereses por el bienestar de aquellos a quienes lidera. De pronto cuando Moisés estaba allá arriba con Dios, no entendía la magnitud de lo que el pueblo había hecho. Dios sí, Dios sabía que era lo que ellos habían hecho. Así que Moisés decide interceder a pesar de que no conoce la magnitud de lo que sea, incluso a costa de su propia salvación. Esto hace demostrar de que nosotros como verdaderos líderes tenemos que tener corazón de pastor como lo tuvo Moisés y estar dispuestos a sacrificarnos por la gente. Cuando Dios nos llama al liderazgo, nuestros intereses quedan en un segundo lugar y esto fue lo que demostró Moisés. Además, prefiguró a Cristo como nuestro intercesor. Exactamente. Hablando un poco de Cristo, del Cordero de Dios, me gusta mucho porque refleja de que Moisés no huyó del problema, sino que se quedó a enfrentar este inconveniente. Y algo que me gustaba mucho que mencionaba Fabiola antes de que empezáramos a grabar, era que a pesar de que Moisés, así lo menciona el inverso, ni Moisés ni Pablo pudieron llevar esa gran misión que le correspondía a Jesús, ellos se pusieron en ese papel de intercesores y dijeron, así sea que tengamos que morir por nuestro pueblo, morimos. Porque sentían como esa misión tan grande y ese liderazgo, como esa responsabilidad que nosotros en nuestra actualidad también debemos sentir. Entonces me gusta cómo hace la analogía que sucedió con Moisés y sucedió con Jesús. Entonces Jesús vino a la tierra a cumplir esa misión, el plan de salvación y redención. Y me gusta mucho porque tú mencionabas antes algo de Adán y Eva y de Israel. Entonces, cuando nosotros hacemos la analogía, ambos cometieron el mismo error, porque cuando dejaron de ver a Dios en medio de ellos, cuando dejaron de sentir su presencia, ahí es donde prácticamente cometieron el error, entraron en crisis y decidieron hacer las cosas mal. Entonces, me gusta mucho traer a colación esa parte tan importante y sobre todo que Jesús demostró ese amor desinteresado y que llevó a cabo el plan de la redención. Por otro lado, hablamos acerca de que Moisés tuvo una visión especial. ¿Sí recuerdas más o menos de qué se trataba, Fabi, esa visión? Él logró ver el primer advenimiento. ¿Sí recuerdas? Ajá. Esa visión que tuvo Moisés, que hasta ahora me doy cuenta, está en el libro de Patriarcas y Profetas en el capítulo 43. Y valdría la pena leerla. Exactamente. Me gusta mucho porque presenta la tierra prometida, número 1, y en segundo lugar se le fue mostrado el primer advenimiento. Lo triste de toda esta visión es que pues Moisés lastimosamente logra ver cómo el pueblo de Israel más adelante rechaza al Mesías. Y en segundo lugar, que escucha, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Moisés en ese momento, según lo que relata el inverso, se sintió tan triste, él lloró, se sintió muy amargado por esa situación que estaba presentando en la visión y vio morir a Jesús en la cruz. Y Tatiana, pasó algo muy interesante y es que no solo Jesús murió en la cruz, sino que toda la naturaleza en el mundo lo notó. Ya no había luz, las flores ya no eran lo mismo, entonces los ángeles no querían ver. Exactamente, se taparon su rostro, lo que mencionaba, se ocultó el sol. El sol se ocultó, ya no dio más su brillo. Y recordemos de que hubo un temblor y trajeron a la vida a aquellos que habían muerto en Cristo Jesús. Entonces, como tú dices, no pasó inadvertido ni siquiera para la naturaleza y desafortunadamente para algunos seres humanos sí.
Yo quiero preguntarte, bueno, y también en la visión, no podemos dejar eso a un lado, no todo puede ser tristeza. Moisés se alegró, su rostro resplandeció cuando vio la victoria de Jesús frente a aquel plan de redención. Por otro lado, te quiero preguntar, Jesús, ¿qué experimentó cuando estuvo aquí? Bueno, él sabía el compromiso tan grande que tenía, ¿sí? En sus manos estaba el reconciliar a los seres humanos con Dios y su muerte era lo único que podría salvar a la humanidad. Así que él sintió esa gran responsabilidad, pero cuando estuvo en la cruz, que expresó esas palabras como tan tristes, él se sintió tan abrumado por el pecado que llevaba sobre sí, el pecado de la humanidad, porque recordemos que él no tuvo pecado. Cuando él sintió el peso del pecado de la humanidad, él se sintió separado del Padre Celestial y eso fue lo que lo llevó a manifestar estas palabras. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Así que podemos entender el sentimiento de Jesús, ¿no? De tristeza y separación. Podríamos decir que si hubiese fracasado, hubiese sido una separación eterna. Así es. Sabes, y me gusta también porque toca el punto de que Satanás siempre estaba como allí atacando y diciéndole como nadie va a valorar este esfuerzo. No sé si a Fabi en algún momento de su liderazgo le ha sucedido de que siente esas palabras como negativas de, si yo hago esto no va a ser valorado. Y así es, y al ver la historia de Moisés, sé que Moisés también se sentía así, al ver que pues su pueblo era desobediente, que siempre lo juzgaba. Vivir todo eso para Moisés debió ser terrible, debió ser muy duro. Entonces, pero debemos también recordar que el trabajo que nosotros hacemos aquí en la tierra no es para los hombres, es para Dios, y la que recompensa la vamos a recibir en el reino de los cielos. Amén, así es. Y yo quiero hacer unas preguntas ya para ir concluyendo y que cada una me cuente qué tal le pareció nuestro estudio de la lección de esta semana. Wow, para mí fue súper espectacular porque me hubiese gustado en mi juventud haber tenido este tipo de estudio, tanto físico como el que se hace a través de este podcast. Me pareció sorprendente ver la manera como se desglosa la lección en un lenguaje juvenil, me pareció impactante. Invitamos a todos los jóvenes que no se pierdan la oportunidad de estudiar, de hacer este estudio tan interesante en donde las Sagradas Escrituras se abren para ellos en un lenguaje muy claro. A mí me gustó mucho esta lección, en realidad me gustan bastante las lecciones de este folleto porque no solo reflejan la historia de la Biblia como ellos la están viviendo y pasando, pero también la podemos adaptar a nosotros como jóvenes, cómo nos estamos sintiendo, cómo podemos como resistir a esas tentaciones, de verdad, impresionante. Así es, saben, me gusta mucho todo lo que me acaban de comentar y sobre todo recordar, preguntaba allí en la lección sobre cuáles eran algunos ejemplos de ídolos que tenemos hoy en día, que son ídolos del corazón. Mencióname algunos y tú también mencióname otros. Sí, recordemos de que los ídolos no son solo imágenes, es todo aquello que ocupa nuestro tiempo, nuestra mente, lo que hace que Dios quede en un segundo lugar. Entonces, podría decir yo que en los adultos el trabajo muchas ocasiones hace o impide que tengamos esa comunión diaria con nuestro Padre Celestial. Y en el caso de los jóvenes podrían ser los entretenimientos, podrían estar ocupando el lugar de Dios. Y no solo eso, yo personalmente opino que podría ser también unas amistades, una relación, las redes sociales, los ídolos abarca muchísimo. Así es. Bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí y sobre todo a nuestros amigos por estar conectados con nosotros. Recuerden dejar sus comentarios allí, decirnos, hacer sus preguntas, participar con nosotros. Queremos leerlos y sobre todo queremos de que sigan conectados con nuestro estudio del inverso. Chao.